Antes de empezar el episodio de hoy te traigo una herramienta de SEO gratuita que te ayudará a subir posiciones en Google. Podrás detectar fallos de tu web, revisar enlaces entrantes y salientes, realizar un análisis de palabras clave, analizar a la competencia y configurar alertas. Solo tienes que entrar en borjagirón.com/ahrefs y empezar a usar la que posiblemente sea la mejor herramienta de SEO gratuita del mercado. Recuerda, borjagirón.com/ahrefs. Te dejo el enlace en la descripción. Episodio 407. ¿Google manda menos visitas a tu web? Muy buenas y bienvenido al podcast SEO para Google. Soy Borja Girón y cada miércoles aprenderás todo lo necesario del posicionamiento web que te permitirá aumentar tus visitas, salir en las primeras posiciones de Google y generar más ventas. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, al podcast secreto, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad, SEO y todo lo necesario para desbloquear tu negocio. Ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. La respuesta a la pregunta del inicio de si Google manda menos visitas en la actualidad a tu web, la respuesta rápida es sí. Está mandando mucho menos tráfico, pero no es algo novedoso. Esto es algo que lleva sucediendo a lo largo de los años. ¿Y por qué está sucediendo esto? Y sobre todo, ¿por qué está viéndose y se verá mucho más impacto a partir de la llegada de la inteligencia artificial con Google Bard, con el nuevo sistema de Google que incorpora inteligencia artificial? Ya sabes que Google Bard es como el chat, como si fuera ChatGPT, y Google también ha implementado su propio buscador con un diseño único, especial, con colorines. Lo hablamos en la sección, en el podcast Noticias Marketing, que si no escuchas te recomiendo que lo escuches. Hice un episodio especial hablando sobre todas las novedades de Google. Creo que aquí también lo hice, pero para que estés atento te recomiendo que busques el podcast Noticias Marketing. El caso es que ahí vimos cómo ya en Estados Unidos están en fase de testeo y en algunos otros países, y en breve, seguramente en unos meses, acabe llegando al resto de países del mundo, incluido España, Argentina, México, etc. Esto quiere decir que las búsquedas van a estar mucho más centradas en ofrecer una respuesta a partir de la inteligencia artificial dentro del propio Google. Y esto de nuevo implica que la gente va a necesitar hacer menos clics porque va a tener la respuesta aún más dentro del propio Google, sin tener que hacer clic. Por tanto, en este episodio voy a darte algunos consejos, algunas estrategias para evitar todo esto en la medida de lo posible, para ver alternativas y para poder seguir manteniendo nuestro negocio y nuestras visitas. Desde el inicio, desde hace años, muestra resultados directos a través de esos fragmentos enriquecidos, esos espacios en el buscador en el que simplemente se responde a la búsqueda del usuario y estos ya no tienen la necesidad de hacer clic para leer ese resultado. Si, por ejemplo, alguien busca ¿cuánto es un Bitcoin en euros?, pues Google ya muestra ese resultado. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. O si pones el tiempo en Madrid, te sale un fragmento con los iconos, con las temperaturas, con los días de la semana, y no hace falta que entres en ninguna web para comprobarlo. Incluso con búsquedas transaccionales, aunque el último paso sí que vas a tener que entrar en la mayoría de los casos. De momento Google no compite en el modo de pago, aunque en un futuro seguramente sí. Por ejemplo, si pones vuelo Madrid-Barcelona, ya te sale todo lo necesario y puedes seguir los pasos para reservar
y el paso de pago, ya sí que tendrías que entrar en la página web. Algo que tenemos que tener en cuenta, este punto es importante, el que al final, de alguno u otro modo, la gente tenga que entrar en nuestra web. Por tanto, tenemos que favorecer ese tipo de contenido, ese tipo de estrategias, ese tipo de temáticas. Porque si creamos una web del tiempo, podría ser importante que nos focalizáramos en, por ejemplo, el viento, los nudos, y que eso a lo mejor no te lo dé del todo bien Google. Tenemos que tener en la mente siempre ese punto extra. O si buscas noticias, algunas personas van a ver, dame las 10 noticias, que esto con la inteligencia artificial ya te lo va a mostrar, pero ahora mismo puedes poner noticias España o noticias, últimas noticias, y directamente Google te muestra esos titulares con un pequeño resumen, una o dos líneas de los titulares. Entonces muchas personas ya con eso es suficiente. Habrá otras que, si eres capaz, que esto lo utilizan mucho los periódicos, de generar ese efecto de clickbait, de que ese titular te llame tanto la atención para que quieras saber más, podrás conseguir más tráfico. Con la llegada de la inteligencia artificial esto se incrementa. Pero aquí tenemos varios puntos importantes a tener en cuenta. Punto número 1. Google vive de los anunciantes. Por tanto, no le compensa que se elimine todo este modelo de negocio. 2. También de los anunciantes, aparte de los resultados de los anuncios que salen en primera, segunda o tercera posición en los resultados de Google, también ganan mucho dinero a través de Google AdSense, a través de su sistema de anuncios dentro de las páginas web y los blogs. Esos display, esos banners que se incorporan si te das de alta o dan de alta en miles de millones de personas que se dan de alta en Google AdSense para ganar dinero añadiendo anuncios, banners de publicidad en sus páginas web. Y con esto también gana dinero. Por tanto, si Google deja de mandar esas visitas a estas páginas web, tendrá que perder dinero. O aquí viene el problema, que en principio esto no le interesa perderlo a Google, pero las cosas pueden ir cambiando. Puede adaptar su modelo de negocio. Por tanto, ese modelo de negocio en el que genere ingresos a través de anuncios y que muchos anunciantes, muchas empresas le interesa, en principio no tendría por qué verse tan afectada porque habrá alguna otra forma de conseguir ese tráfico. Pero, por ejemplo, los periódicos viven mucho de eso. Hemos visto a lo largo de los últimos meses, años, un cambio de tendencia en el que los periódicos tienden a buscar un modelo de suscripción de pago, en el que si quieres leer la noticia completa, tienes que suscribirte y pagar. En España y en algunos otros países, esta filosofía, este modelo de vida que hemos visto desde los albores de Internet del todo gratis, ha hecho que muchas personas no vieran una oportunidad ahí o que no les interesara lo suficiente porque tenían alternativas. Si un periódico lo hace de suscripción, tiene que hacerlo muy bien y ofrecer un contenido muy bueno y distinto para que alguien diga, me compensa. Y esto al final es un impedimento, porque nuestro modelo de pensar en países hispanohablantes normalmente es más del gratis, y si no es gratis, lo pago, pero tienes que ofrecerme mucho valor y no tener una alternativa adecuada. Esto lo hemos visto también con la llegada de Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, que antes estábamos acostumbrados al todo gratis, pero nos ofrece un modelo distinto de consumo en el que nosotros vemos unas series que tienen únicas, se diferencian porque no están en otras plataformas y que además nosotros podemos elegir ver en cualquier momento. Esto también con la llegada de Spotify y otras plataformas, Apple Music, etcétera, pues también ha sucedido, que al final facilitas la labor, la gente ya no tiene que estar buscando y descargando. Pero en las páginas web de noticias, por ejemplo, es algo más complicado. Y de nuevo, aquí Google puede en algún momento determinado, gracias a la inteligencia artificial y a esta forma de mejorar la respuesta de las búsquedas a soluciones de problemas de los usuarios, puede que tenga que cambiar el modelo de negocio. Por tanto, tenemos que estar alerta ante esta evolución. Vamos a ver algunos factores que hacen que todo esto afecte a nuestras páginas web.
Factor número 1. La gente pasa menos tiempo buscando en Google. Esto a lo largo de los últimos meses, sobre todo, lo tenemos más en cuenta. En meses incluso algún año, porque se comportan de forma distinta. Tenemos el tiempo limitado, 24 horas al día, unas horas dormimos, otras horas comemos, otras horas estamos en el trabajo, aunque en el trabajo hay gente que utiliza Internet, pero el comportamiento de la gente va cambiando a lo largo de los meses, años o si llega alguna nueva tecnología. Lo veremos seguramente con las gafas de realidad aumentada de Apple y distintas que vayan saliendo. Ese tiempo que antes la gente utilizaba para buscar en Google, entretenerse, buscar vídeos en Google, buscar música, lo que sea, van a pasarlo haciendo otras cosas. Por tanto, veremos una caída de nuestro tráfico en nuestras webs. Antes, la gente, el comportamiento normal de los usuarios, antes del boom de los podcasts, era buscar en Google artículos, leer los artículos, comentar y participar, las comunidades estaban ahí, y ahora, a lo largo de estos últimos años, con el boom del podcasting, están en YouTube, porque muchos consideran que un podcast son entrevistas dentro de YouTube, a través de, sobre todo, esto lo han hecho ver mucho los influencers que se han metido en el mundo del podcasting, y por otra parte, mucha gente ya escucha podcast, gracias a que Spotify ha hecho un gran trabajo de reconocimiento de este sistema, gracias a iVoox, gracias a otras plataformas, a Anchor.fm, que ha permitido crear a muchos, que luego lo compró Spotify. Entonces la gente antes leía blogs, la gente ahora mientras está conduciendo haciendo otras cosas, escucha podcast. Y también cuando está en casa o incluso ese tiempo, prefieren dedicarlo a escuchar podcast. Y las comunidades se centran mucho en escuchar podcast. Por tanto, tenemos que tener esto en mente. La gente cambia sus comportamientos y ese tiempo que pasan buscando lo hacen de otra forma. De hecho, antes mucha más gente buscaba en Google y ahora mucha gente busca en redes sociales como en TikTok, temas de restaurantes o temas de viajes. Quiero ir a Grecia. Y en lugar de buscar en Google, que hay gente que lo sigue haciendo, pero hay personas que siguen a distintos influencers o cuentas en redes sociales como TikTok y directamente les buscan a ellos y buscan su contenido en el que ha explicado los 7 sitios que visitó en Grecia y que le encantaron. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por tanto, tenemos que tener en cuenta los buscadores dentro de TikTok, redes sociales. Por eso Google trata de solucionar esto incorporando en su buscador los resultados de vídeos de TikTok, por ejemplo, de Reels, del formato de Instagram, o de YouTube Shorts. Iremos viendo cómo evoluciona, pero TikTok ya está dentro porque Google detectó esto, detectó que mucha gente estaba buscando cosas, algunas temáticas específicas dentro del propio buscador de TikTok, y esto hacía que perdiera tráfico por el cambio de comportamiento de los usuarios. Por tanto, ha dicho, doy tráfico a TikTok a cambio de dar valor a mis usuarios. Y por otra parte, mucha gente empieza a utilizar ChatGPT y otras tecnologías de inteligencia artificial para preguntar directamente sin pasar por Google. Por eso Google también se metió en el mundo de los chats con inteligencia artificial a través de BART, que irá llegando a lo largo de los próximos meses. Incluso también dentro de las propias aplicaciones o herramientas que utilizamos en nuestro día a día. A la hora de escribir con los documentos, Word, etcétera, o hojas de cálculo, lo que hacen es, antes ibas y buscabas cómo hacer esto, o dame una fórmula para hacer esto con una hoja de cálculo, lo buscabas en Google. Eso la gente ahora lo pregunta a ChatGPT, por eso lo están integrando. Entonces, esto, si tenemos nosotros una web hablando sobre hojas de cálculo, sobre cómo utilizar todo este tipo de herramientas, de presentaciones, etcétera, seguramente perdamos tráfico. Por eso tenemos que buscar contenidos o crear contenidos y seguir e intentar que la gente quiera saber más en los resultados de búsqueda. No obstante, tenemos que tener en cuenta que vamos a experimentar una caída de tráfico si seguimos haciendo lo mismo de siempre y no aprovechamos otros medios. Aquí, a la hora de que la gente haga una búsqueda en Google, tenemos que, por una parte, intentar salir en mejores posiciones y, por otra parte, buscar ese clickbait, ese efecto de que la gente tenga ahí algo que le dé Google en los resultados, pero que quiera leer más. Aquí voy a darte algunos consejos. Consejo número 1. Escribe persuadiendo, intentando generar curiosidad, generando esa necesidad de
me ha dicho que hay un descuento, tengo que hacer clic. O me ha dicho que hay un punto extra, tengo que hacer clic. Por otra parte, ofrece la solución al problema, pero que se necesite saber más haciendo clic. De nuevo, una parte es el texto persuadiendo, escribiéndolo bien, y por otra parte también lo que te comentaba. Sobre todo en la descripción, en la etiqueta meta description, estas 250 caracteres, bueno, no sé cuántos son ahora, 160, no recuerdo. El caso es que es importante esa meta description, con el plugin Yoast SEO o con Math, no recuerdo ahora mismo. Hay un Math Rank o hay algunos plugins para WordPress que te pueden ayudar en el proceso. En el ejemplo, por ejemplo, yo tengo algunas mejores herramientas de email marketing o mejores herramientas de inteligencia artificial. Pongo directamente en la descripción algunas de estas herramientas, en algunos casos. Y además digo, hay descuentos o los vídeos van a ver que no están, que tienen que hacer clic. Por otra parte, crea vídeos propios, añádelos a YouTube y añádelos a tu blog, a los artículos, a cada artículo específico. Esto es importante porque también, bueno, de hecho en Google, en la versión móvil, haces clic y ves el vídeo sin entrar en la web, aunque esté dentro de la web, que esto también, lo que intenta Google es que la gente entre en Google. De nuevo hemos visto que su modelo de negocio seguramente vaya cambiando, también les interesa mandar tráfico a webs que tengan anuncios propios, suyos, a lo mejor esto puede acabar siendo un factor importante a la hora de rankear en Google, de salir en las mejores posiciones, que tengas tú los anuncios, tráfico, esto es otro mundo. Pero más allá de eso, de nuevo, tenemos que aprovechar lo que tenemos en la actualidad, vídeos, añadirlos en tus propios artículos, creados tuyos propios, y al final del vídeo decir, en la descripción te dejo el enlace para que tal. Esto hace que la gente diga, tengo que entrar en el artículo. Por otra parte, usa otras fuentes de tráfico. Si tienes que hacer campañas de publicidad, pues seguramente tengas que hacerlas. Si tienes que hacer colaboraciones con otras marcas, con otras personas también. Si tienes una newsletter, empieza a crear tu newsletter diaria. Y otras formas de llegar a público. Necesitarás posiblemente crear un podcast, crear un canal de YouTube, utilizar de forma adecuada las redes sociales, tu newsletter, publicar incluso un libro que te puede traer tráfico a través de Amazon o un canal de Telegram como tengo yo dentro de la comunidad de emprendedores. Incluso, a punto 6, añadir tus propios productos donde ya está el público. Por ejemplo, si tienes una tienda online, a lo mejor te conviene estar en Amazon, que ya hay un público ahí buscando tu propio producto a cambio de esa comisión y todos los problemas que puede llevar, pero puede ser interesante porque si dependes del tráfico de búsqueda orgánica, natural de Google, puede que empiece a caer tu tráfico y que necesites tráfico, visitas de otros medios, aprovechándote de otras empresas. O si vendes cursos y dependes de Google, tienes un curso de Instagram, como tengo yo en triunfacontublog.com. Recuerda que puedes aprender a crear un podcast, tienes el curso de SEO, tienes masterclass de YouTube, de Instagram, bueno, tienes ahí todos mis cursos, triunfacontublog.com. Y si vendes cursos, pues a lo mejor te interesa estar donde está el público buscando cursos, que es en Udemy, por ejemplo. Consejo número 7. Detectemos nichos en los que, por ejemplo, la inteligencia artificial o las respuestas directas no apliquen. Para esto te recomiendo utilizar Google Trends, buscar a ver cuáles son esos posibles nichos que busca la gente y hacer la búsqueda en Google y ver si están ofreciendo resultados directos o no y decir, pues aquí tengo una oportunidad. Haz tu DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades o haz un pequeño estudio de mercado. De hecho, si buscas Estudio Mercado Borja o Estudio Mercado Gratis Borja en Google, vas a ver cómo se puede hacer un pequeño estudio de mercado utilizando herramientas gratuitas como Google Trends o el Google Keyword Planner, el planificador de palabras clave de Google. O incluso pregúntale a ChatGPT y te puede decir, oye, dame ideas de blogs o de artículos que no vayan a mostrar en los resultados con inteligencia artificial o una respuesta directa por parte de Google para crear un contenido. Aprovechemos la inteligencia artificial para encontrar estos nichos, estas temáticas, estos titulares que nos den más tráfico, teniendo en cuenta esta casuística, nueva forma de comportamiento por parte de los usuarios y el nuevo diseño y los nuevos resultados que va a incorporar Google. Te di algunos ejemplos más. Por ejemplo, webs de descargas. Descarga de música, descarga de libros, descarga de plantillas, descarga de informes. Este tipo de temáticas nos va a ayudar a que
la gente tenga que hacer clic y entrar en nuestra web y conseguir tráfico. Si tienes una tienda online, la fase de compra final seguramente también, aunque estemos con Google Shopping, tengan que entrar en nuestra página web. O incluso un blog, pero contando de una forma distinta, contando una historia que la gente tenga que leerlo. O los rankings o listados que te he mencionado antes, que yo en la descripción pongo algunos, pero no están todos. Entonces tienes que entrar para conseguir ese descuento, ver el vídeo, ver el listado completo, etc. Lo importante es que empieces a actuar ya tomando en cuenta todos estos consejos que te he comentado, porque si no, tu tráfico va a seguir cayendo si no tomas cartas en el asunto. Únete a la comunidad de emprendedores borjagirón.com/comunidad, donde tocamos todos estos temas y muchísimo más. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, tendencias y todo lo relacionado con el mundo del SEO. Si quieres seguir escuchando estos episodios completamente gratis, compártelos, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Así puedo seguir creando este tipo de contenido. Y también puedes acceder al curso de SEO desde triunfacontublog.com. Y unirte a mi newsletter diaria, borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast SEO para Google, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.